tu comentario. Y por más de 60 años los cubanos hemos sufrido el impacto del bloqueo, una política que también afecta a otras naciones. Para conversar sobre este injusto flagelo se encuentra ya conmigo aquí en el set de entrevistas desde muy temprano el doctor Luis René Fernández Tavío, quien es profesor titular del Centro de Investigaciones de Economía Internacional. Profesor, muy buenos días. Buenos días. Qué placer tenerlo aquí Igual. en nuestro estudio. Don profesor, sería bueno que nos explicara la extensión de este tipo de política en el mundo. Bueno, habría que centrarnos en primer lugar en Estados Unidos, que ya desde principios de siglo, por distintos acontecimientos históricos, cuando George W. Bush y los ataques que precisamente ocurren el 11 de septiembre de 2001, declara la guerra contra el terrorismo y lleva a cabo estas intervenciones militares en Afganistán e Irak, pero en un entorno ya de globalización y precisamente de desarrollo de las TICs, y ahí entonces da la posibilidad de que los instrumentos económicos de poder alcancen un impacto mayor en los países a los cuales Estados Unidos destina esa política. Y esto ha ido creciendo, esto ha ido desarrollándose sobre la base de estas nuevas condiciones técnicas y sobre la base de los objetivos de la política de Estados Unidos, que busca cumplir esos propósitos fundamentalmente ya con el uso de los instrumentos económicos. Y entre los instrumentos económicos, claro que el bloqueo económico, comercial y financiero, y lo que a veces incorrectamente se llama las sanciones económicas, que son medidas unilaterales del gobierno de Estados Unidos, que son ilegales en el contexto del derecho internacional, se aplican hacia una cantidad de países enormes. Solamente se mencionan algunos, quizás los más relevantes en la propaganda y el discurso político del gobierno de Estados Unidos, pero abarca en estos años un tercio de los países del mundo en distintos momentos, lo que quiere decir la extensión enorme. Y también se extiende a países importantes, con grandes recursos, como es el caso de Venezuela, con el petróleo, que es un mercado fundamental. Sin embargo, tratar de eliminar esa capacidad de ingreso de la República Bolivariana de Venezuela lleva a disminuir la oferta de los hidrocarburos, y eso afecta a los precios internacionales, por lo tanto también tiene un efecto indirecto. No es el caso de Cuba. Las medidas contra Cuba del bloqueo recrudecido, que allá yo prefiero considerarlo una guerra económica, y felizmente pusieron al principio de la revista, cuando ya estamos aquí, una intervención del comandante en jefe que precisamente lo definía como guerra económica, porque se dirige específicamente a tratar de dañar las fuentes de ingresos de la economía cubana de una manera específica, dirigida, intencionada. Entonces, la extensión es enorme. Ya en la actualidad, bueno, se podría hablar después quizás sobre eso. Incluye a la segunda economía del mundo, China. Y entonces ya estos son palabras mayores, porque evidentemente no solo afecta a toda la economía mundial por el tamaño, el peso de esa economía, no es el mismo efecto que cuando se aplica contra economías de países que no tienen esa significación en la economía mundial. Profesor, ¿cuál es entonces el nuevo carácter que tiene en la pugna hegemónica mundial, justamente? Bueno, precisamente a partir de lo que incluso el asistente de Seguridad Nacional de Estados Unidos en el año pasado hizo algunas intervenciones, porque lo incorporan ya activamente. Esto ha sido un proceso a partir de lo que se puede recoger leyendo los informes de la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Le da un nivel mayor a la problemática de la Estrategia de Seguridad Nacional y lo que ellos hablan de defender sus intereses, que tiene que ver con los problemas
que los retos que ellos identifican a partir del ascenso de otras potencias, como el caso de China, como el caso de Rusia, lo señalan incluso por nombre, y contra los cuales se emplean instrumentos económicos, guerra económica, guerra comercial, incluso en el caso de China puede hablarse de una guerra tecnológica contra componentes fundamentales que están en todo el proceso de desarrollo de la ciencia, como es el caso de los semiconductores de mayor tecnología, que están en la inteligencia artificial, los datos, la llamada Big Data y todas las redes que soportan estos sistemas, que desarrollo de la biotecnología, grandes computadoras que procesan datos para todos los desarrollos de la ciencia como él. Y entonces eso tiene una significación general y ocurre porque Estados Unidos considera que está siendo retado y por lo tanto utiliza esos instrumentos contra estos países para tratar de frenar o incluso revertir el proceso que tiene que ver con la declinación hegemónica relativa de Estados Unidos, que sigue siendo el país más poderoso, y el ascenso de otras potencias, como es el caso sobre todo de China, a la que le dan un lugar especial. Han pasado más de 60 años desde que John F. Kennedy pues impusiera esta política unilateral. Si no fuera suficiente, ahora continuamos en la espuria lista de Washington, de Estados Unidos, patrocinadores del terrorismo, como se ha informado. ¿Por qué nos incluyen en este preciso documento y qué efectos provoca esto para nuestra nación, para nuestro país? Bueno, ahí hay una continuidad, aunque en distintos momentos históricos el efecto de estas medidas tienen distintas significaciones. En la década de los años 60 no existía el grado de globalización que existe actualmente y tampoco las relaciones económicas estaban a través de toda esta red de comunicación que permite seguir las transacciones financieras, económicas, que son totalmente visibles y controlables. Dicho esto, pero esta decisión criminal y totalmente injustificada, los últimos días, ya saliendo del gobierno, el expresidente Donald Trump declara de nuevamente con la firma que Cuba es un país terrorista. Esto tiene una implicación enorme, precisamente por todo lo anterior que hablábamos, por la capacidad que tienen estos instrumentos y porque al declarar Cuba como país terrorista, esto afecta a las transacciones financieras, afecta a los riesgos país, que ninguna institución bancaria se siente confiada de no recibir enormes sanciones del Departamento de Tesoro por estarse involucrando en cualquier transacción, por mínima que sea. Y otro elemento importante, ya esto es suficiente para hacer algo que tiene un enorme impacto sobre la economía. Pero el otro problema fundamental es que en los últimos años el sector del turismo en Cuba ha tenido un gran desarrollo, una de las fuentes fundamentales de Estados Unidos, pero también los turistas europeos. Y a partir de esta medida de declarar Cuba como falsamente un país terrorista, sencillamente se elimina la posibilidad de que un visitante de Europa a Cuba pueda entrar a Estados Unidos sin pedir una visa. Y por lo tanto eso se convierte en un factor de disuasión que limita, que disminuye enormemente las visitas de turistas de la Unión Europea a Cuba y por lo tanto es otro daño adicional. Estas serían las dos afectaciones fundamentales por este problema que incluso viene de estos años de la guerra, de la llamada guerra contra el terrorismo, en que se refinó mucho las medidas internacionales de que un país terrorista, hasta, si fuera cierto, tendría sentido porque usted está tratando de defenderse de ese flagelo, que no, obviamente no es el caso con Cuba. Cuba ha sido objeto de terrorismo, como sabemos, y para nada a favor del terrorismo en ninguna de sus manifestaciones. A lo mejor, perdón, una pregunta que le hacen mucho, pero quisiera que me respondiera, ¿cómo sería una Cuba sin bloqueo? Bueno, es la pregunta que nos hacemos. Hay
cualquier análisis de esto daría por resultado, y en el informe se ha reflejado cuantitativamente que es un reflejo válido de que la economía crecería alrededor de un 9% si esas condiciones se eliminaran. El problema viene por la cercanía, por el lugar que tiene Estados Unidos en las relaciones internacionales económicas y por el carácter extraterritorial que tienen estas medidas, que por lo tanto afectan, no es de las relaciones bilaterales sino internacionales. Y la posibilidad de tener, ya solamente hablando de Estados Unidos, relaciones normales, no de ayuda ni de nada, tendría un impacto enorme en el país, de que además incluso puede decirse que se observó en pequeña escala con algunas medidas que tomó los últimos años de la administración de Barack Obama. El impacto en la economía fue enorme, incluso visual. Usted caminaba a La Habana y veía casi muchos turistas en restaurantes, en lugares, gastando. Todo eso es un impulso, es una gravitación económica, un mercado abarata los costos de transacción, el acceso a todos los productos necesarios que en estas condiciones serían, terribles, tienen un impacto enorme. Así que sería como acelerar muchísimo un avance, el desarrollo y incluso sería bastante inmediato. Solo el anuncio tendría un impacto enorme económico y en sentido general, y en lo político y social también. En la expectativa de los hombres de negocio, de los posibles inversionistas de otros países que inmediatamente que ven eso se acercan y exploran la posibilidad cubana, que en este momento es todo lo contrario. Yo le agradezco muchísimo, profesor, por habernos acompañado en nuestra revista. Un placer conversar con usted sobre estos temas. La invitación está hecha para que nos vuelva a acompañar. Gracias.